Bueno, listo. Siendo, Inge, dígame, le escucho. antes de comenzar la clase, tenía una duda acerca del deber, del laboratorio. Ya, ¿qué ha pasado? Era, o sea, acerca, yo entendí en la orden que hay que usar los rodillos abatibles, pero lo que no entiendo es si es que hay solo que cambiar una parte o todo el circuito tiene que usar solo rodillos abatibles. Verá, ¿cuál es la intención de poner los abatibles? La intención de poner los abatibles es evitar de que exista el doble control, evitar de que la válvula en el mismo instante tenga un uno lógico tanto en el extendido como en el retraído. Entonces, eso implica de que no necesariamente todos los elementos tienen que ser abatibles. Entonces, debemos seleccionar específicamente en qué parte hay que ubicarle el abatible. Sí, entonces no sé si le entendí así, o sea, que usted me diga de que todos los Ya, elementos hay que ponerles abatibles. Sí, le identificamos en dónde está el problema. Justo hoy tengo planificado hacer lo mismo, pero en vez de ponerles abatibles, les voy a poner otro elemento que se llama válvulas de corte de señal. Es lo mismo, sí, sino que ahora está planificado esta clase para poder hacer básicamente con tres cilindros. Sí, entonces vamos a hacer lo mismo y en vez de poner abatibles, en lugar del abatible le vamos a poner la válvula de corte de señal. ¿Estamos de acuerdo? Y con eso también ya reforzamos un poquito la pregunta que usted me dice. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ya Inge, gracias. bueno, ya no hay de qué. Listo. Entonces, el día de hoy yo les tengo planificado coordinar las tareas que ya habíamos hecho un pequeño comentario para poder ajustar las fechas con la finalidad de que podamos cumplirlas y no tengamos el inconveniente de volver a estar retomando ese tipo de actividades. Y con eso aseguramos de que les vaya bien y de igual manera yo también no tenga inconvenientes de estar ajustando o realizando tareas extras. De que el tiempo, desde luego, tanto para ustedes como para nosotros, está bastante limitado con este inconveniente que estamos pasando. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero comentarles en esta partecita? Yo les quiero explicar cómo es el funcionamiento de un nuevo procedimiento, de una nueva manera de poder realizar lo que se le conoce como una nueva técnica de eliminación de doble control, que se le conoce como una válvula de corte de señal. ¿Sí? He intentado buscar información teórica como para poder compartirla y en realidad existe algunas interpretaciones que en algunos textos que no la consideran, otros textos la consideran como una válvula o un dispositivo o una técnica de eliminación de corte de señal, ¿sí? Utilizando secuenciadores, que en realidad para nosotros esa es otra técnica, pero en realidad nosotros la vamos a formalizar de esta manera. La clase anterior habíamos visto que una de las aplicaciones es utilizando válvulas abatibles, ¿sí? Hoy esta técnica emplea directamente lo que se le conoce con el nombre de una válvula de corte de señal, ¿sí? Esta válvula de corte de señal, también llamada aquí en el simulador como un temporizador a la conexión, normalmente abierta, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está viéndose aquí? El elemento que nosotros le vamos a interpretar y la vamos a llamar como un elemento de corte de señal o una válvula, que en realidad son grupos de elementos que están conformados de tres básicamente. Le vemos en el recuadro, ya habíamos comentado de que existen los temporizadores, ¿no es cierto? Este no es otra cosa que un dispositivo neumático, ¿sí? Con retardo, por ejemplo, a la desconexión. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Qué elementos tenemos? Tenemos aquí una válvula 3.2 con accionamiento a distancia o neumático y retorno por resorte. Está normalmente conduciendo, está fluyendo aquí. Es decir, del punto 1 va al punto 2. ¿Qué es lo que está esperando? Está esperando de que pase el tiempo de acumulación y luego corte la señal. ¿Cómo se llama eso si nosotros le llevamos esto a la teoría, por ejemplo, de un control industrial o de los dispositivos de temporización? Esto es un retardo a la desconexión o llamado un temporizador T-off, ¿sí? Off delay. Entonces, en ese principio se basa este dispositivo. ¿Qué es lo que me va a permitir? El funcionamiento igual o similar a un temporizador on delay. La diferencia es que en el on delay, ¿sí? Temporiza y luego conecta. En cambio, este es al revés. Este conecta, ¿sí? Permite que pase el fluido, temporiza y luego desconecta. ¿De acuerdo? Esa es la característica. Tiene los mismos elementos, una estranguladora, un tanquecito. Yo les había hecho el comentario, sumándola a lo que se muestra aquí, de que el temporizador, que el que posee el laboratorio,
es que la estrangulación no va a la válvula. El control, el cambio de posición de la estrangulación, para que evidentemente sea directamente proporcional a la variación de tiempo, no sea el estrangulador, sino más bien se estrangulaba es el volumen de almacenamiento. Se disminuía o se incrementaba el volumen de almacenamiento del tanquecito. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, este elemento es el clave. ¿Qué es lo que vamos a nosotros a hacer el día de hoy? Vamos a identificar de la misma técnica, la misma manera como hicimos, por ejemplo, en el uso de las válvulas abatibles, con la característica de que las abatibles, sí, en el mismo punto donde debemos ubicar las válvulas abatibles, hoy vamos a utilizar esta técnica que se le llama como válvula de corte de señal. Sí, es la segunda técnica. Vamos a ver la importancia de haberle ubicado y cuál sería la diferencia con respecto a la técnica anterior. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Sí, entonces le vamos a ponerle a un ladito este temporizador y nos vamos a centrar en el proceso. Sí, esperemos que se nos pueda ver bien el proceso. Sí, si me esperan un segundito que alguien está llamando. Ya listo, mil disculpas, ya saben, siempre hay alguien que interrumpe. Entonces, el proceso que se muestra aquí ya le habíamos detallado en un inicio, ya le habíamos visto cómo es el comportamiento o el funcionamiento de este proceso. Me pareció bastante interesante, tiene un nivel de dificultad no tan complejo que se puede decir, pero sobre todo formula una aplicación, ¿sí? Utilizando más de uno, ya son 3 cilindros. ¿Estamos de acuerdo? Sí, le vamos a centrar la mirada específicamente en el proceso. Luego le vamos viendo los elementos que hemos empleado, ¿de acuerdo? ¿En qué consiste? El objetivo fundamental, ¿cómo se llama este proceso? Ya le había puesto aquí un nombrecito, ¿sí? Se llama ahí estampado de piezas, mire. ¿Sí? ¿Qué técnica vamos a emplear? Como hemos mostrado aquí en la parte superior derecha, donde está el punterito, se llama técnica de corte de señal. ¿De acuerdo? Entonces le vamos a ver el proceso. El proceso consta de 3 cilindros. ¿Sí? Bastante sencillo, le había puesto incluso con ese colorcito medio rosadito, medio fucsia, ¿sí? El producto que le vamos a llevar a su estado final. Tenemos una columna, sí, básicamente es un paletizador, es una columna donde que le vamos a ubicar los diferentes elementitos. Existe un cilindro, sí, que hace la función de alimentador, empuja o desplaza el cilindro, el producto, sí, hasta el tope, ¿no es cierto? Le va a hacer la función como de alimentación del producto. Luego existe un cilindro B que está como cabezal, que hace la función de un estampado, provoca, genera, pone el sello, estampa el producto que se necesita y finalmente expulsa. ¿Sí? Eso es la ubicación de este proceso. ¿Sí? Tiene un nivel de dificultad un poquito mayor al que hemos acostumbrado en los otros ensayos que lo hemos hecho. ¿Sí? Y de igual manera, una vez que culminemos con este, lo haremos rápidamente la explicación con otros procesos. ¿Qué es lo que vamos a emplear? Vamos a emplear 3 cilindros. Uno que va a ser el cilindro A, el de alimentación, el cilindro B, el de estampado, y el cilindro C, el de expulsión. ¿Sí? Entonces, aquí está el diagrama de comportamiento de cada una de sus acciones. ¿De acuerdo? ¿Sí? Por ejemplo, tenemos el cilindro A. Entonces, exacto ahí. Sí, entonces, nuestra mirada al comportamiento tanto del proceso como se ha mostrado aquí. Este es el diagrama de funcionamiento, ¿sí? Estado-fase o fase-estado, en donde que me indica cómo es la funcionalidad o lo que se quiere llevar a esto a efecto. Tenemos el desplazamiento del cilindro A. En el final de carrera, un cilindro A envía una señal para que el cilindro B se extienda. Este realimenta, ¿no es cierto? Para que retorne. Una vez que retorna, confirma y hace que el cilindro A afloje el material, lo que provoca que exista un cilindro tercero, un cilindro C, que lo expulse. Eso es en realidad lo que necesitamos hacer. Sí, por el momento, nosotros, se podría decir de manera analítica, vamos a observar en qué parte es lo que se provocaría, por ejemplo, el doble control. ¿Sí? No queremos utilizar términos, por ejemplo, que se emplean en otra técnica.
que la siguiente técnica que la vamos a emplear es la más empleada, la más útil, pero sin descartar la utilidad que se muestra, sí, como técnica de control, lo que es una válvula de corte de señal. Los pasos secuenciales, sí, yo les había dicho que algo muy interesante es el planteamiento de la secuencia. ¿Sí? Donde que dentro del proceso de la solución de automatización es de entenderle, ¿no es cierto? Entenderle básicamente cómo es lo que funciona. Y en función del entendimiento, nosotros veremos ahí las condiciones de la funcionalidad, ¿sí? Para que no exista daño ni al material, ni al equipo, y peor aún, por ejemplo, en el caso de la gente que esté en la parte de operación. ¿Estamos de acuerdo? Pues vamos a ver el cumplimiento estricto de la secuencia. Le vamos a ver, dice que más, B menos provocará que eso A regrese y C simplemente haga la acción de expulsión. Perfecto. Eso es lo que queremos hacer. Aquí hemos hecho los pasos secuenciales. Yo les comento que por experiencia en este tipo de trabajo y no solo en este, se dieron cuenta de que cuando se hacían las tareas, por ejemplo, del GRAFSE, de lo que es de etapa transición, en la diagramación de PLC, ¿sí? Es lo mismo, es igualito. Es más, nosotros vamos a volver a repetir estos ejercicios haciendo GraphSet. Sí, utilizando la técnica GraphSet, como si ustedes sí se darán cuenta, aquí dentro en el menú principal, donde están todos los elementos, si le ven en donde se encuentra el punterito, ahí me indican todos los elementos de la teoría del GraphSet. Sí, hubiésemos arrancado con eso, pero eso le vamos a dejar, ¿sí? Como una técnica dentro de la parte electroneumática. Y van a ver que todo lo que nosotros hemos hecho aplicando este tipo de técnicas se resume en algo sencillito. ¿Sí? Y luego, evidentemente, este tipo de aplicación la pasaremos a la implementación de un controlador lógico. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. En los pasos secuenciales vamos a ver en qué consiste. Y únicamente, solo considerando los pasos secuenciales, yo les voy a pedir de favor que me ayuden a identificar, por ejemplo, en dónde es el problema, en dónde es el elemento clave que nosotros deberíamos provocar activación o cambio para que nos funcione de manera correcta. Sí, el principio de funcionamiento de todo esto radica en qué? En que funcione la ida y el retorno. Y vamos a identificar. Sí, dice el cilindro sale, PB se extiende el A. Para que nos funcione, ¿qué debe suceder con el A? Tenemos que analizarle el A más y el A menos. Entonces le vamos a buscar al A más. ¿Quién le activa el A más? Se dan cuenta que le activa el C0, miren. Sí, sí se identifica. A ver, cambiamos el puntero. ¿Quién le activa al A más? Es el C0. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, ojo, el C0 debe estar cerrado. Si se dan cuenta aquí en el diagrama de fase estado, este C0 es el último elemento en activarse. Sí, y es el elemento que confirma que empieza la secuencia. Entonces, pulsado el C0 me permitirá que A se active. ¿Estamos de acuerdo? Por el extendido no nos preocupamos. Vamos a ver qué sucederá en el retraído. Solo le analizo el retraído. Veamos, dice, ¿quién le regresa al cilindro? Le va a regresar el B0. Mira. Sí, entonces le extiende el C0 y le retrae el B0. Sí, entonces si es que le retrae el B0 en forma inicial, el B0 está pulsado. Por lo tanto, tiene un 1 lógico. Y al tener un 1 lógico, el B0 por el A menos y el C0 por el A más, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a existir doble control. ¿Cuál sería la propuesta? ¿Qué es lo que deberíamos nosotros hacer? Nosotros ya sabemos, podemos poner un abatible o podemos poner ahora el nuevo elemento que se le llama la válvula de corte de señal para poder eliminar ese inconveniente. Entonces la pregunta es, ¿cuál formará parte de la válvula de corte de señal? ¿El C0 o el B0? ¿Quién nos puede ayudar? No importa si se equivocan, yo les explico el por qué o afirmamos si es que está bien. ¿Cuál será el C0 o el AC, perdón, el C0 o el B0, el que debemos provocarle a cambio de válvula de corte de señal? El B0. Muy bien. ¿Sí se dan cuenta? El B0, miren. Sí, excelente. Porque el B0, ¿qué es lo que va a hacer? Le va a sostener o le va a sujetar o a memorizar el A. Por lo tanto, este elemento es el clave. Yo le debo retirar. Entonces, ojo, no, el B0 le vamos a direccionar con una válvula de corte de señal. Perfecto. Solucionado el problema en A. Vamos a analizarle el problema en B ahora. Sí, ojo, solo al B. Veamos, ¿quién le extiende al B?
Al B le extiende la uno, mire. ¿Sí? Pongamos el puntero. Al B le extiende la uno. ¿Sí? Pero el A1 que le extienda al B, ¿cuándo va a tener señal el A1? Cuando esté extendido. Y se dan cuenta aquí, mire, pongámosle aquí un recuadrito para que ustedes le puedan ver. El A1 todo este tiempo va a estar extendido. Ya les puse como un recuadro. Todo ese espacio va a estar activo el A1. ¿Y qué va a suceder? Si le ven que todo el tiempo que ocurre el A1 extendido, ¿qué le va a pasar al B? Mire, si yo únicamente el A1 quiero que le active para que B se extienda, cuando regrese, ¿con qué va a regresar el A1? Perdón, ¿con qué va a regresar el B? El B va a regresar con el B1, mire. Entonces, si es que el A1 estuvo todo este tiempo activo, es más que seguro que no le va a dejar regresar al B. Por lo tanto, ¿qué elemento debo considerarle o activar una válvula de corte señal? Sí, tenemos dos consideraciones. ¿Será el A sub 0? Perdón, ¿será el A sub 1 o será el B sub 1? ¿Cuál? ¿Cuál debo eliminarle? Ayúdenme a identificar. ¿Cuál será el que debo eliminarle? ¿Qué dice señor Torres? ¿Cuál de los dos elementos deberíamos nosotros ubicarle para poder eliminar? Sabemos que el B va a tener problemas, va a tener problemas. Sí, el A1 me va a servir para que B se extienda y el B1 para que B regrese. ¿Cuál de los dos elementos debo identificar para poderle ubicar la válvula de corte señal? ¿Será el A1 o el B1? Yo creo que sería en el B1. Ya, analicemos el B1, ¿ya? A ver, sí, Ya, no importa, no importa, no importa. Le ponemos en el A1. Sí, veamos, ojalá se vea ese celeste. Buena penita se ve el celeste. Ya. La propuesta es que le pongamos en el B1. Supongamos que ya estamos desarrollando y en el B1 le pongo, sí, la válvula de corte de señal. Listo. Eso significa de que en esta partecita, justo en esta parte, pongámosle aquí en este espacio, ¿sí? Este espacio, el B debe regresar. Pero si yo le pongo el elemento o la válvula de corte de señal en este espacio, no me va a servir. ¿Por qué? Porque el A1 va a estar activo, mire. ¿Por qué va a estar activo? Porque en este espacio el B1 va a estar ocupado, mire. Justo todo este espacio de ahí, el A1 va a estar activo. Y si en ese espacio el A1 va a estar activo, resulta ser de que se va a quedar memorizado el A, perdón, el B, se va a quedar memorizado. Y si yo en este espacio le he puesto, ¿sí? Entonces significa de que el A1 sigue estando activo, porque si se dieron cuenta, todo este espacio en el recuadro que le puse anteriormente está pulsado el A1. Entonces yo necesito con que solo le dé un pulsito, como es un elemento de memoria, solo le dé un pulso. Este elemento se queda enclavado. No necesito mantenerle pulsada la señal. Por lo tanto, debo retirarle la señal anterior. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, esa señal debo retirarla. Y por lo tanto, el B1 no debe tener la señal. ¿Cuál debería tener? Es el A1. Le ponemos ahí como un recuadrito como el A1. ¿Por qué la 1? Porque la 1 solo quiero que envíe un momentito la señal. No quiero que esté memorizado todo el tiempo. Solo un momentito. ¿Sí? Es decir, que la señal debo eliminarle todo eso y dejarle únicamente este espacio. O sea, solo con que le dé un pulsito ahí, mire. Si yo le doy un pulsito ahí, basta y sobra con el A1. ¿Sí? Lo mismo que pasó con el B sub 0, mire. ¿Sí? El B sub 0 le vamos a poner un elemento para que el A pueda regresar. Entonces, bajo esa misma consideración, este elementito de aquí, ¿sí? Para que pueda regresar, solo le pondré un solo instante este B sub 0. Entonces, ¿qué será este B sub 0? Solo un instante aquí le vamos a poner el B sub 0, ahí. Sí, como fue el análisis para la activación del cilindro A. Solo un instante, basta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo resumen hasta aquí? No se olvide, ¿no? Hemos propuesto que el B0 le pongamos una corte de señal. El A1, una corte de señal. El B0 soluciona el problema en el cilindro A. ¿Sí? Y el A1, como lo hemos puesto aquí, mire, soluciona el problema del cilindro B. Vamos a analizar ahora qué sucede con el cilindro C. ¿Sí? Vamos a ver qué sucede con el cilindro C. Perfecto, le vamos a verle al C, mire. De todos los elementos que se muestran aquí,
¿Cuál es el que le extiende al cilindro C? Aquí mismo está, incluso se le ha puesto, por ejemplo, con la nomenclatura del diagrama de fase estado. Mire. El A sub 0 coge y le envía la señal. Mire. Le envía la señal y ¿qué es lo que provoca el envío de señal? Se extienda. Entonces, por lo tanto, sabemos de que C más, mire, aquí está el C más. ¿Quién le envía la señal? El A sub 0. Sí. Como le envía la señal el A sub 0, se extiende el C. Llega al C1 y hace que C regrese. Pero resulta ser de que en todo este espacio, ¿sí? Pongámosle aquí un dibujito, espero ser un poco explícito. En todo este espacio A sub 0 se va a quedar pulsado. ¿Qué necesito yo del A sub 0? Que solo le brinde un pulso. Solo le dé un pulsito y este elemento será el que me permita activar al C. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo debería hacerle a ese elementito? A este elemento, al C, le debería yo poner es la activación únicamente aquí en este espacio, mire. Sí, sí, y le vamos a tratar de pintarle para que se quede en un recuadro, sí, para indicar que este elemento solo debamos tener una señal, un instante nada más. Entonces, con una señal de un instante será suficiente para que, para que C se extienda. Llega al C1 y se encuentra de que C, como A sub 0, solo le envió por un instante, C pueda regresar. Y por lo tanto, el momento de que regrese no tenga el inconveniente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, resumamos de todo esto. Y pongámosle también aquí otro elementito donde que nos va a servir de mucha utilidad esos tres elementos. Miren. Sí, entonces vamos a resumir. Este es un método, se podría considerar hasta cierto punto que se le llame al tanteo. Sí, al tanteo. Y vamos a intentar resolver para que no tenga inconvenientes ni el cilindro A, ni el cilindro B, ni el cilindro C. La técnica siguiente, es así, me va a optimizar este inconveniente de estar al tanteo. Pero ¿cuál es la ventaja de hacer este al tanteo? Que vamos a poner un elemento económico, un elemento que me resulte barato hasta cierto punto si le comparamos con la siguiente técnica que vamos a emplear más elementos. ¿De acuerdo? Sí, entonces vamos a regresar aquí. ¿Cuál es el elemento que me provocó o me evita el problema del cilindro A que no tenga inconvenientes? Le buscamos al A, dice, ¿cuál es el A? Yo quiero que A regrese. Entonces, este ha sido, miren, el que está encerrado, el B sub 0. Este elementito de aquí del B sub 0, a este le debo cambiar, porque le va a mantener memorizada la más, mire. Si le tiene memorizada la más, por lo tanto, voy a tener problemas. Arreglado el cilindro A, mire, está facilito, ¿no? ¿Quién le tiene sujeto la señal a la más? El B sub 0, mire. Con ese le resuelvo. ¿Quién le tiene memorizado la señal al C más? Este elemento está con la flecha también. ¿Cuál es el elemento que le mantiene con señal? El A1. Eliminar la señal del A1. ¿Sí? ¿Quién le tiene memorizada la señal al C? Hasta aquí mismo le indican la flechita, mire. Con la flechita dice, este elemento es el que le tiene memorizada la señal al C. Por lo tanto, aquí le voy a activar. Perfecto. Entonces, ya identificado. El B sub 0 le arreglo el problema del A. El A sub 1 arreglamos el inconveniente del B. Y el A sub 0 que tenemos aquí le arregla o elimina el problema que tenga el cilindro C. Identificar esos elementos, podemos continuar con el proceso. Ahora la pregunta es, ¿tienen algún inconveniente de lo que hemos hecho? Si se dan cuenta que el desarrollo del paso secuencial o del paso a paso me ayuda a identificar la secuencia, el gráfico que se muestra aquí, mire, el gráfico de fase estado que nosotros le hemos elaborado, ¿sí? Me identifica directamente los elementos. Es muy sencillito, ¿verdad? ¿Quién le tiene la señal memorizada al A? El B sub 0. ¿Quién le envía la señal al B? El A sub 1. ¿Quién le envía la señal para que C se extienda? El A sub 0. ¿Cuáles son los elementos que yo debo cambiar? El B sub 0, el A sub 1 y el A sub 0. Arregla el problema. Sí. Hasta aquí, antes de continuar y poner los elementos, ¿sí? Yo quisiera que me indiquen si tienen algún inconveniente. No, perfecto. Muy bien. Ahora sí continuemos. Entonces yo quisiera,
¿sí? Hoy vamos a ver si les está funcionando la simulación y todo eso, ¿sí? Ojo, no nos vamos a olvidar, ¿sí? Le Inge, vamos... perdón que le disculpe. A ver, dígame, yo le escucho. Ya, o sea, pero ahorita el C0 también está como Pulsado. para activar al PB. Sí, correcto, sí. O sea, antes, al correr la simulación, el C0 le va a hacer correr a PB sin que yo le pulse. No, ya, muy bien, ya sé por dónde se va. Entonces, la idea sería, según usted, al C0 cambiarle también, ¿sí? Pero vamos a analizarle. ¿Qué pasaría con el C? El C0 debe estar pulsado, porque ese es el elemento que me garantiza que fue el último elemento en pulsarse para empezar la secuencia nuevamente. Si no se pulsara el C sub 0, me está indicando de que no terminó la secuencia. ¿Qué significa? De que no le expulsó al producto, por un lado. Por otro lado, ¿qué sucede si es que el C sub 0 no tiene señal? El PB no se va a activar. Y si no se activa, significa de que no puede arrancar otra vez la secuencia porque el C0 no ha sido pulsado. Una. Si la idea o la pregunta fue que el C sub 0 le cambiemos como a un elemento o una válvula de corte de señal, no. ¿Por qué no? Porque el C sub 0, ¿a dónde le está activando? Le está activando al A más. ¿A cuál Dios debo analizarle? Debo analizarle al elemento que se está oponiendo a la más. ¿Cuál es el elemento que se opone al a más? El que esté enviando la señal a la menos. ¿Quién es el que le envía la señal a la menos? El B sub 0. Y el B sub 0 sí está pulsado. Y si está pulsado, que es lo lógico como le vemos aquí en el grafiquito que le he puesto aquí, el B sub 0 si está pulsado, ¿sí? Resulta ser de que le esté enviando para que A se retenga. Y si se retiene, no me va a dejar correr, no me va a dejar funcionar. Y si no me deja funcionar, algo debo resolver. ¿Y cuál es la manera o cómo yo apunto a la selección de los elementos para poder resolver esto? En este caso es identificar quién le activa a qué. ¿Qué elemento o qué inicio o qué final de carrera activa la acción o el retorno de los cilindros? Sí, si la activación, en este caso, ya veo por dónde se va la pregunta, ¿no? Porque se dan cuenta de que fue coincidencia en la secuencia que el A0 tengamos que cambiar, el B0 también tengamos que cambiar, ¿sí? Y lo lógico sería que le pongamos el C sub 0. ¿Y por qué no le ponemos el C sub 0? Porque el C sub 0 no hace falta. No hace falta porque el C sub 0 lo único que está haciendo es confirmar que terminó la secuencia y arranque con el PB. Si hubiese sido interesante cambiar al C sub 0 o simplemente ratificar que hay que cambiar al C sub 0 siempre y cuando el C sub 0 esté activándole el A menos. Es decir, que en vez de mandarle el A menos con el B sub 0, hubiese sido el C sub 0. Ahí sí. Caso contrario, no. ¿Sí? Entonces, ¿por qué empezamos con esta técnica? Porque me ayuda a analizar. En cambio, con la siguiente técnica, nosotros hacemos otro ensayo, otra metodología, mucho más fácil. Y ya no tengo este inconveniente. ¿Pero por qué hacemos esta? Porque nos ayuda a ubicarle exactamente el elemento por donde puede existir problema. ¿Estamos de acuerdo? Ya, muy bien. Ojo, ¿no? Debemos cambiar el A sub 0, el A sub 1 y el B sub 0. A sub 0, A sub 1, B sub 0. Los cambios, ¿no? No se olviden. Perfecto. Muy bien. Le vamos a borrar lo que estaba ahí, simplemente solo con la intención de ubicarnos en el ejercicio. ¿Sí? Yo quisiera que todos montemos los cilindros como se muestra ahí, ¿sí? Con todos los elementos. Yo ya me adelanté un poquito, pero todos en cada uno de los simuladores vamos a montar los elementos, ¿sí? Les vamos a dar el tiempo necesario como para que ustedes puedan montar, porque luego me comparten, ¿ya? Luego les ponemos así a manera arbitraria, les solicitamos a los compañeros que me indiquen cómo les está simulando. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí está solo puesto la parte de potencia y la parte de gobierno. Nos hace falta la parte de control. ¿De acuerdo? Ya, muy bien. Todos, por favor, a montar 3 cilindros. Uno que tenga esa misma disposición. Que el A se desplace hacia el lado derecho. Que el cilindro B le ubicamos de que sea en forma perpendicular. Y que el cilindro C le ubiquemos como que le extiende, le expulsa. Y su carrera sea hacia el lado izquierdo. Sí, no hay manera de poder ubicar el cilindro, por decirle a unos 45 grados de ubicación. Bueno, en este caso sería aproximadamente a los 225 grados para que se pueda extender. Lamentablemente no me da esa bondad, llamemos así, este simulador. Pero nos acomodamos, ¿ya? Nos acomodamos. ¿De acuerdo? Entonces, ubiquemos esos elementos.
mientras ustedes hacen esto, yo les voy poniendo el resto de elementos que nos faltan. ¿Cuáles son esas valvulitas? Los inicios y finales de carrera, que no son otra cosa que unas válvulas 3-2. A la primera válvula 3-2 le voy a hacerle un control C, control V y le vamos a ubicar bajo de cada válvula de gobierno, les vamos a poner los inicios y finales, ¿de acuerdo? A la primera le puse aquí porque a esta le voy a ponerle como un elemento pulsante, es decir, accionamiento manual, retorno por resorte. Y este va a ser nuestro elemento PB. Sí, este va a ser nuestro elemento como inicio final de carrera, con accionamiento mecánico, es decir, con un accionamiento sin abatible, simplemente con rodillo. Sí, le vamos a ubicar tal como se muestra aquí, mire. ¿Sí? Pues le tenemos nuestros elementos ahí. Este va a ser la función bajo la válvula o el accionamiento del B. Le ponemos el A0, el B0. De igual manera, le vamos a poner bajo el cilindro B, va a ser el C0. Y bajo el C0 le vamos a poner el C sub 1. Con la finalidad, evidentemente, que en forma física ustedes saben de que los inicios y finales de carrera deben estar directamente montados como micros cuando veamos en la parte electroneumática o como sensores magnéticos, ¿sí? O como sensores ópticos, o dependiendo de la posición o del proceso. De pronto en la parte hidráulica ya no tengamos que poner los micros, tengamos que poner ahí transmisores de presión o simplemente pressure switch, ¿de acuerdo? Entonces le vamos a poner eso. Le vamos a direccionar, ustedes saben, en el cilindro cada uno ya está direccionado. Como configuración en cada cilindro le he retirado la amortiguación, por favor. ¿Sí? Características de amortiguación le he retirado para que no me dé la formita y más bien vamos a simularle al cilindro como un comportamiento ideal, más no un real. En etiquetas de accionamiento le vamos a poner el A sub 0 al C0 y el A sub 1 al 100-100. ¿De acuerdo? Lo mismo está distribuido para el cilindro B. B sub 0 en 0,0, B sub 1 en 100,100. Y evidentemente, bajo el mismo principio, C sub 0 en el 0,0 y el C sub 1 en el 100,100. ¿De acuerdo? Y lo único que vamos a hacer es adireccionar los tags. Entonces a ese le vamos a direccionar a la 0. Abajo le direccionamos a la 1. Al cilindro B le direccionamos nuestra etiqueta B1. Perdón, B0 sería, ¿no es cierto? Perdón. Entonces ahí le mandamos al B0 y el otro es el B1. Finalmente vamos a direccionar nuestro C0 y nuestro C1. Miren, qué facilito. ¿De acuerdo? Y ya le tenemos. ¿Sí? ¿Qué más necesitamos? Alimentación. ¿Sí? Vamos a poner las fuentes. Y de paso, hasta que ustedes le sigan montando, yo les voy poniendo las fuentecitas. Evidentemente que no nos vamos a sacar compresores para cada uno, ¿no? Ustedes saben, simplemente es para poder mejorar la explicación del ejercicio, ¿sí? Y no tener que estar cruzándonos las mangueras por todo el proceso. ¿De acuerdo? Porque ¿qué es lo que haríamos en el laboratorio? Con una misma salida del compresor, nos ubicaríamos a cada una de las entradas de las válvulas con mangueritas de extensión. ¿Sí? Mangueras de extensión. Cabe recordar que no nos olvidemos también de que nos hacen falta las unidades de mantenimiento, pero asumimos de que las unidades de mantenimiento están activas en, en la salida de la fuente principal. Mire, ahí está. ¿De acuerdo? Entonces yo quisiera que hasta ese momento me indiquen si ya le tenemos todo puesto. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Sí? Entonces les damos unos 5 minutitos, ¿les parece? Y luego me comparten a ver cómo están haciendo. No se olviden de grabar, ya saben que clase, bueno, estampado de piezas, clase le había guardado.
El señor Bizarrea, ¿sí está por ahí? Sí, Inge. ¿Sí me puede compartir, por favor, su pantalla para ver cómo le va el trabajo? Ya, Inge. Chévere. A ver. Pantalla. ¿Cómo comparte, Inge? Disculpe. Ya. Solo donde Compartir. dice compartir, le pone ahí iniciar video o compartir y ya le sale. Ya está usted aquí. Perfecto, muy bien. Ya, Inge. Sí. Pues ahí vemos. Luis Bizarrea. Muy bien, vean. Sí. Ya le tenemos la secuencia ya lista, ¿no es cierto? Ya nos está Sí. esperando básicamente la conectividad. Muy bien, muchas Inge, gracias. ya Sí, está. muy amable. Ya, Dejemos Inge. que ya deje de compartir y le comandamos a otro compañero que nos ayude, ¿de acuerdo? Muchas gracias. El señor Ya, Inge. Claudio, muy amable. El señor Claudio Vaca. Compártanos, por favor, su pantalla, a ver cómo está su proyectito. Ya, un momentito. Ya. Bueno, hasta que arregle alguna situación, ayúdenos el señor Eric Andrade. A ver, Eric, ayúdenos, comparta su pantalla, ¿ya? A ver cómo está. Ya, Inge, ya está ya. Ya, señor Vaca. A ver, chévere, dele ahí. Muy bien, ya está empezando, dice. Perfecto. Muy bien. Eso es lo único que queremos. Inge, Sí. buenos días. Oh, Le presento también. ya, señor Vaca. Lo único que se podría dar una pequeña sugerencia es de que se Ya, dan Inge. cuenta aquí en la parte, no sé si puede, bueno, es que En ahorita el C, en los tres cilindros, tanto en el cilindro A, en el B y en el C, la conexión que usted le hace a que se extienda A, apúntele a que se extienda A más. Dele su punterito a donde está A. Exacto. Ahora sale, ¿no es cierto? Vaya o diríjase por el punto 4 hasta la conexión del cilindro. Ahí. Sí se da cuenta que ahí está puesta una válvula check. Sí, esa no debe ser una check. Porque si usted le quiere extender el fluido cuando se pulse por el lado de A regrese, sí, no le va a dejar salir el fluido. Entonces, esa partecita corrijamos porque está puesta en los tres cilindros, están puestos mal. ¿Qué es lo que debería hacer ahí? Va puesto en paralelo, ¿sí? Y entonces esa partecita, por favor, arreglémosle. Esa parte para los tres cilindros están mal. Ya le vuelvo a compartir lo mío, ¿sí? Para que usted le pueda revisar esa parte nada más. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ya. Muchas ya, gracias. Inge, muchas gracias. Ya. Entonces, sigamos avanzando. Listo. Ahora sí, ya estamos nuevamente en la pantallita, ¿ya? Le vamos a hacer un pequeño zoom, nada más, como para que arreglemos ese pequeño problema que tiene el compañero. Se da cuenta del cilindro A, de pronto eso no se quedó, era solo porque, así pongamos mejor, ¿ya? ¿Sí? Ahí, mire. Sí se da cuenta que tanto para el extendido, ¿sí? Aquí tenemos un comportamiento de la válvula, ¿sí? Es más, yo le he puesto así, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Por ejemplo, esta válvula que se muestra aquí, ¿cuál es la que le está controlando? Por ejemplo, si yo le he puesto esta válvula así, significa que al retraído le estoy controlando. Por lo tanto, ¿cuál es el elemento o la válvula que me estrangula para controlar la velocidad del extendido? Va a ser la válvula que se encuentra en la posición donde yo le estoy indicando. Es decir, la válvula que está puesta en el lado derecho. ¿Qué hubiese sucedido si la dirección de la válvula check hubiese sido invertida? Es decir, que la válvula aquí no está en ese sentido hacia abajo, ¿sí? Sino que el asiento de la válvula está hacia arriba. Por lo tanto, si yo le cambio la dirección o el asiento de la válvula en este lado, debo cambiar en el otro lado también. Sí, pero ¿a dónde yo voy?
Simplemente pongamos la estrangulación como se muestra ahí. Se da cuenta que está el paralelo ahí. La reguladora de una vía puesta en paralelo con la check de esa disposición, puesto los dos elementitos en paralelo, se va al extendido. Puesto los otros dos elementos en paralelo, se va al retraído. Perfecto. Eso de pronto, si alguien nos faltó. Estamos de acuerdo. Muy bien. Vamos a hacer la siguiente parte, ¿no es cierto? Ya está ahí, ya le tenemos ubicados nuestros elementos. Vamos a seleccionar la válvula de corte de señal. ¿Dónde están esas válvulitas? Vamos donde dice grupo de válvulas. ¿Sí? Entonces la abrimos en el grupo de válvulas y le observamos una valvulita que dice ahí, esa dice, válvula de deceleración, normalmente abierta. Y le alamos. La arrastramos y ya le tenemos ubicado ahí. ¿Sí? Exacto. Esa válvula, le hacemos un pequeño zoom, ¿sí? Entonces es una válvula, como se le conoce, básicamente es un temporizador of delay, ¿sí? Como técnica, como temporizador, como elemento único, se llama temporizador of delay. Aplicada la técnica de control para eliminar el doble control, se le llama como válvula de corte de señal, ¿de acuerdo? Esta válvula le hemos puesto aquí abajito con la finalidad de que le hagamos del control. Ustedes se recordarán, no se olvidarán, que era el A sub 0 con válvula de corte de señal, el A sub 1 con corte de señal y el B sub 0. Esos tres elementos eran claves. ¿De acuerdo? Pues muy bien. Tenemos esta para el A sub 0. Control C, control B y le vamos a poner aquí debajito. Solo por organizarnos nada más del área de trabajo, ¿ya? Y por último tenemos el otro elemento de corte de señal como para que le utilicemos como B sub 0. En otras palabras, ¿qué hubiésemos hecho si es que seguíamos utilizando la técnica, por ejemplo, de válvulas abatibles? Simplemente lo que hubiésemos hecho era, le ponía dos clics al A sub 0 y en vez de ponerle el accionamiento mecánico, ¿sí? ¿Qué le hubiese puesto? Un accionamiento mecánico, pero con accionamiento abatible. Y tenía que yo seleccionar de acuerdo al sentido de activación. ¿Sí? Entonces, eso era lo único. Le estamos empleando lo mismo, pero la diferencia es de que ahora utilizamos elementos o válvulas de corte de señal. Muy bien. Vamos a empezar. Ya tenemos los tres elementos identificados y ya sabemos desde dónde tiene que llegar la señal a cada uno de estos elementos. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a darle un poquito más acá como que quede ordenadito, ¿ya? ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? Ve ahí cerrando la cámara, Claudio Esteban. Está ahí viendo que se está peinando. Ya, verá. Por ejemplo, aquí, ¿cuál es el elemento inicial? El elemento inicial de nuestra técnica, ¿sí? Va a ser el C sub 0, miren. Ahí está el C sub 0. Si le vemos, el C sub 0. Dice, el C sub 0 va a enviar la señal para que PB se active. No se olviden, no. C sub 0 a PB. Muy bien, nos vamos al C sub 0. Aquí está el C sub 0, miren. ¿Sí? Entonces, este C sub 0 le vamos a mandar. Ah, nos hace falta algo más. De una vez, para que quede bonito, ¿ya? Cada elemento, no se olviden que le vamos a poner un escape. ¿Sí? Son detalles que de pronto no interfieran en la simulación, pero vamos a coger como práctica, ¿sí? Para generar ese hábito, llamémoslo así, de que físicamente la válvula tiene un dispositivo silenciador, ¿sí? Un filtro de ruido. ¿De acuerdo? Aceptamos. Muy bien. Ahora sí, dice el proceso desde C sub 0, active o envíe la señal al PB. Miren, le mandamos al PB. ¿Sí? Y ahí sí, ya que ya genera esto básicamente nuestra destreza, ¿sí? La estética que le queremos generar en el diseño, ¿sí? Le vamos a poner por un ladito con la finalidad de que podamos verle que quede ubicado bien las mangueritas, ¿no? ¿Sí? Porque si nosotros le hacemos aquí al descuido, sin tener una preocupación de detallar bien la conectividad, más que seguro que así lo haremos en la vida práctica, ¿sí? Entonces, seguimos, ¿no? C sub 0, pongamos un poquito más acá todo esto, dice, C sub 0 envía al PB, el PB manda la más, PB manda la más, mire, del PB a la más. Y le vamos a dar dos clics para ponerle como conducto de control. ¿Se recuerdan ustedes que como técnica, todo lo que es conducción de control
especialmente a los pilotos, le vamos a llamar con, perdón, le vamos a identificar solo con líneas entrecortadas. Perfecto. Arrancamos. Entonces vamos haciendo cada vez y cuando hacemos una prueba de escritorio. Pulso el PB. Pongámosle un nombrecito también, ¿no? Para que sepamos de que se llama PB. A este le vamos a llamar un PB. ¿Sí? Y le pongamos con con una cursiva, una negrita, por ejemplo. Eso. Miren, ahí sí, para darnos cuenta dónde está nuestro PB. ¿Sí? El PB se activa y le manda la más. Entonces, se extiende la más. ¿A dónde llega la 1? Miren. ¿Sí? Pero ¿cuál era la 1? ¿Cuál era la característica, se recordarán de la 1? Era que tiene que enviar la señal antes, como en la técnica anterior abatible, hoy por la válvula de corte de señal. Ojo, A1 por corte de señal. Aquí está la 1, miren. Cojo la señal o tomo la señal de la 1 y le mando a la válvula de corte de señal. Miren, le tomamos a la válvula de corte de señal a la vez, como en los mismos, en los temporizadores, ¿se recuerdan? ¿Sí? ¿Qué nos tocaba hacer? Alimentarle de la misma señal piloto a la entrada de presión. Y ya le tenemos conectado la de corte de señal. ¿A dónde se va a ir? ¿Sí? Dice A1 se va al B+. Fácil, ¿no es cierto? El A1 le busco a nuestro B+. Y aquí está el B+. ¿Sí? Entonces, de igual manera, en forma ordenadita, le ponemos la señal como es piloto, ¿sí? Le vamos a cambiar a conducto de control. Miren, qué bonito. Entonces ya le tenemos la salida de la 1, pasa al piloto y ahora estamos en el B+. Y seguimos trabajando. ¿Qué hace el B+? Se extiende y llega al B1. ¿Sí? ¿Qué hace el B1? Le hace que retorne el B. Listo. Llegamos al B1 y este B1 fácilmente se activa al B+, al B-, perdón. ¿Sí? Este, como no teníamos problema, simplemente le ponemos señal de control y perfecto, arreglado el tema. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el B? Regresa y se encuentra con el B0. Pero aquí teníamos un inconveniente, se recordarán, que el B0 era el elemento que permitía que el A se retraiga. Por lo tanto, ¿qué es lo que le necesitamos? Que el A tenga envío al A- con un B0. ¿Y qué hace el B0? Debe pasar por un elemento de corte de señal. Entonces nos vamos por el B0. Miren, por ahí nos vamos al B0. ¿Sí? Este de igual manera, este B0 le ponemos con esa señalcita. Y ahora, ¿qué es lo que va a hacer? La salida desde el B0. Le vamos a mandar al A-. Le cojo el A- y de igual manera trato de que sea un conducto de control. Miren, vamos a también un poquito más abierto esto como para poder identificar. ¿Sí? No se olviden, no. Desde el B0, miren. B0 pasa la señal y ingresa, ¿no? Ingresa al temporizador off o en este caso la de corte de señal, sale por el punto 2 y nos vamos a que a regrese. Entonces aquí está regresando el A. ¿Sí? Regresa el A y se encuentra con el A sub 0. ¿Qué hace el A sub 0? El A sub 0 es el que le activa al C+. Pero ya le habíamos analizado de manera lógica qué es lo que le pasaba al al A+. Debe pasar de igual forma por una válvula de corte de señal. Miren, ahí está la válvula de corte de señal. ¿Sí? También cerramos a la corte de señal con la alimentación para la entrada de alimentación. ¿Y a dónde tiene que irse esta señal? Regresemos del A0 al C+. Entonces le buscamos el C+. Miren, acá está el C+. De tal manera que le vamos a poner ordenadito, ¿no? Capaz de que le pueda yo visualizar en el caso de que exista algún error, ¿sí? Es como que le vamos acomodando por una canaleta, ¿no? Sí, como que en forma ordenadita. Luego cuando ya veamos en forma eléctrica, esto es canaleta porque esto es tubería. ¿Sí? Tubería, normalmente, como ustedes ya hicieron el diseño, normalmente son de 4 milímetros, ¿sí? Las que nosotros utilizamos en el laboratorio son de 4, hay de 6, hay de 8. Normalmente para las señales de potencia, todo lo que son alimentación a los puntos 1 o entrada de presión, se utiliza manguera de 6 milímetros y para los pilotos se utiliza manguera de 4 milímetros.
¿De acuerdo? 4 milímetros de diámetro interior, ¿no es cierto? No el exterior, el interior. Entonces, con esto hacemos que C se extienda, miren, C más. C más se extiende y llega al C1, que el C1 no tiene ningún problema en enviarle señal al C1. Miren, nos vamos al C regreso. Miren, le ponemos ahí de igual manera un conducto perfecto. Pues aquí me dice C1, regresa y se topa con el C sub 0. Regresa el C y se topa con el C sub 0. ¿Qué hace el C sub 0? Ya hemos llegado a la culminación de la secuencia y nos encontramos nuevamente que le activa el PB. Perfecto, miren. Regresa el C, se topa con el C sub 0, ¿sí? Y por lo tanto el C sub 0 activa al PB. Perfecto. Bien. De acuerdo. ¿Sí? Y eso fue todo, miren. ¿Sí? Le vamos a hacer un pequeño recuentito bajándonos la secuencia a esta partecita con la finalidad de que le podamos interpretar de mejor forma, ¿ya? Pongámosle por ahí, ojalá no nos estorbe mucho. Entonces hacemos un pequeño recuento, simplemente de lo que ya está conectado, ¿sí? De lo que ya está conectado. Déjeme poner el puntero, ojalá valga con el punterito. Eso, muy bien. Entonces dice C sub 0. Ubicamos el C sub 0. Muy bien. Desde el C sub 0 se va a señalar al PB. C sub 0, miren. Rank, señal, y se va al PB. ¿De acuerdo? Cumplido la primera etapa. Del PB se va a la más. PB active la más. Se encuentra con el A sub 1. ¿Qué hace el A sub 1? Mire, viene la señal del A sub 1 y se encuentra con la novedad de que tiene que activarle a través de un válvula de corte de señal y se manda al B+. Y se activa el B+. ¿Qué hace el B+? Llega al B1 y le manda al B-. Topa el B1 y le manda que se active el B-. Perfecto, el B-. ¿Qué hace el B-? Llega al B sub 0. Se encuentra con el B sub 0. Si alimenta el B sub 0, como ya le habíamos analizado que ahí va ubicada la válvula de corte de señal, ¿qué es lo que hace este elementito de aquí? Hace que A regrese, miren, A regresa. Y regresa sin ningún problema. Una vez que A regresa, se encuentra con que existe un A sub 0 elemento que confirma su retorno. El A sub 0, ya le habíamos analizado de que necesitamos una de corte de señal. ¿A dónde envía la señal el A sub 0? Al C+. Viene la señal por aquí y se va al C+. Por lo tanto, el C+, se extiende y llega al C1. ¿Qué hace el C1? Se retorna. C1 se retorna. Una vez que retorna, se encuentra con el C sub 0, que aquí está el C sub 0, y empieza la secuencia. ¿De acuerdo? Miren qué facilito. ¿Sí? La conectividad básicamente es de cuidado, ¿sí? De seguimiento estricto, de cuidado con las conexiones de las mangueritas y sobre todo la estética que le vayamos generando. ¿De acuerdo? Una vez conectado todo eso, el siguiente paso es, se sugiere que se conecte, por ejemplo, ¿sí? Aquí le vamos a retroceder un poquito esto simplemente con la finalidad de que estas líneas que se muestran aquí no me estorben, ¿ya? Entonces, perfecto. Y le vamos a ubicar nuestro diagrama de fase estado. Le vamos a configurar para que ese valor de magnitud no salga, porque me está ahí de gana molestando. Le vamos a dejar como denominación de componentes, le quitamos la marca y el valor. Sí, le vamos a rellenar de celeste, dejémosle de celeste, ¿ya? Sí, o pongámosle un amarillito. Le vamos a hacerle con línea gruesa. Ok, miren, ahí está. Pero nos hace falta algo, me parece. Démosle como marca. Ahí. Vamos a ver qué pasa. Ya, muy bien. Sí, veamos qué otro dato vamos a confirmar. Eso, no, yo creo que ahí estamos bien, ya estamos bien. Se desdiliza automáticamente 10 segundos y dejémosle nomás. Pongámosle unos 15 a ver qué sucede. Sí, perfecto. Muy bien. Y vamos a ver, ¿cuál es la siguiente tarea? La siguiente tarea es analizar los puntos de ajuste de los temporizadores, de las válvulas de corte de señal. ¿Sí? Ustedes saben que mientras más abierta está la estranguladora, en este caso la válvula de aguja reguladora en una vía, ¿qué es lo que va a suceder? Me va a permitir más el paso de aire.
Si yo le voy cerrando, evidentemente se demorará más del tiempo y por lo tanto el tiempo evidentemente de desactivación también se incrementará. Se sugiere en esta actividad de la válvula de corte de señal que la válvula esté lo más abierta posible, con la finalidad de que el tiempo de extendido, ¿sí?, me dé una rápida actuación a la válvula para que cuando retorne no existe el inconveniente de corte de señal. ¿Sí? Entonces, vamos a partir que las válvulas de aquí completamente abiertas. Dejémosle con el link o el visto o el check de que me indique en qué porcentaje está abierta. Solo para poder observar y algo vamos a modificar luego que esperemos nos funcione. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos que hacer? Montar los tres elementos. Le montamos el elemento A, aceptamos, montamos el cilindro B, aceptamos, y montamos el cilindro C y aceptamos. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Automáticamente casi ya se muestra el detalle de la funcionalidad de la secuencia. Miren, esperamos que se actualice. Correcto. ¿Sí? Vamos a darle un start. A ver si nos funciona. Primero, veamos que esté todo correcto. Veamos qué nos muestra los mensajes. Dice, hay conexiones abiertas. En algún lado nos hemos olvidado de conectar. Si se dieron los avisos, sin embargo, quiere simular, aceptemos. Aquí hay una particularidad especial. Miren lo que sucedió. Se dieron cuenta que antes de arrancar la secuencia, el cilindro C salió y regresó. Miren. Ya vamos a analizar qué ha sucedido. Ahora sí, arranquemos nuestra secuencia. Le vamos a dar un pulso al PB. Dos maneras de confirmar. Visualizando que la secuencia se nos cumpla en el proceso, ¿no? Y otra también es la graficación. Sí, y como tenemos nosotros el monitoreo en la parte superior, que debería ser la secuencia que me valide su funcionalidad, vamos a observar que en realidad así fue. Le pulso nuevamente, sale la, B se extiende, se regresa, perdón, B regresa, sale y regresa. Miren, sí, si nosotros le vemos aquí, no hubo ningún inconveniente. Miren. Sí, sale A, sale B, regresa A, sale B, C y regresa a C. Eso se ha cumplido. Por lo tanto, en la primera parte es el modelo, ¿no es cierto? Es el patrón de la funcionalidad de la secuencia. Y abajo es la confirmación de cómo está comportándose el proceso. Sí, sino que aquí tenemos una particularidad media especial. Ahorita me di cuenta de lo que sucedió eso. Sí, se dan cuenta que le vuelvo a arrancar. Miren. Ya, ahí analicemos. ¿Qué sucedió? Resulta ser de que sin haberle hecho ninguna activación, solo en forma inicial, démosle ahí. Yo le pulso, cumple la secuencia sin ningún inconveniente, pero resulta ser de que únicamente cuando reseteamos la secuencia, ¿sí? Es decir, le quito el aire y nuevamente le energizo el aire, se provoca ese problema. Porque si yo le doy un pulso nuevamente ahí, mire. Y nos corre sin ningún problema. Le vuelvo a repetir y así las cantidades de veces necesarias, ¿sí? Y ahí le tenemos también montado sobre el proceso con la finalidad de que la podamos evidenciar de que así estaría funcionando nuestro procesito, ¿no? ¿Sí? ¿Qué mejor hubiese sido que nos garantice, qué sé yo, una simulación un poco más amigable, ¿no? ¿Sí? De tal manera que se genere aquí mismo una interfaz, como si estuviéramos haciéndole, qué sé yo, en un WinCC o en el Factory o en el InTouch, ¿sí? Donde que se pueda ver de una manera mucho más amigable, pero lamentablemente a lo que tenemos nos vamos dando modos de poderle hacer una pequeña simulación, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un inconveniente que es cuando arrancan, ¿no? Pues le repetimos, le arranco, ¿sí? Y vamos a intentar ver por dónde se está realimentando en el arranque, verán. Le aceptamos, lo pongo a un ladito y le aceptamos. Se dieron cuenta que en un inicio, ¿quién es el que le está mandando al C? Al C le está mandando el A sub 0. Si se dan cuenta, el C salió y regresó. Sale, ¿por qué regresa? Porque el A sub 0 se energiza. Y una vez que se energiza, ingresa aire.
ingresa el aire y pasa por este elemento de aquí y hace que se extienda. Entonces, en forma inicial, le obliga al C que se extienda, mire. ¿Sí? Algo que no debería ocurrir. ¿Sí? Y en cambio, una vez que ocurre el C sub 1, evidentemente porque ya se pulsó, le permite retornar. ¿Sí? ¿Cómo le podemos resolver ese inconveniente? Aquí, ¿cuál sería? La idea sería al inicio cortar la señal de la sub 0. ¿Sí? Y permitir que exista señal únicamente cuando esté en la etapa de C extendido. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿por qué yo hice esta secuencia? Hubiese hecho la otra secuencia que simplemente sea la primera parte, no, a más, de menos, a menos. Y no se daba ese problema. ¿Pero por qué hicimos? Porque estaba ocurriendo esto en forma inicial. ¿Sí? Una forma es, por ejemplo, ¿por qué salió? Porque está alimentado directamente el A. Está alimentado directamente el A y se extiende. ¿Qué tiene que confirmar? ¿Cuándo tiene que salir el C? ¿Cuándo tiene que salir el C? Cuando A haya retornado. Pero se dan cuenta que A está retraído. Sí, ese es uno de los problemas que pasa en esta técnica. Como desventaja, este problema, que no siempre se va a dar. Se dio porque coincidió en esta secuencia. Uno. Sí, otro inconveniente es la estrangulación. Vamos a estrangularle. Por ejemplo, aquí estaba el 100. Pongámosle únicamente al 20, por ejemplo. Le vamos a poner al 20. Y en el otro también le vamos a poner al 20. Mire. Y de paso, en este también, en la última, le vamos a poner al 20. Y vamos a ver qué ocurre. ¿Sí? Vamos a ver qué ocurre. Entonces, le activo. Bueno, básicamente, como es simulador, nos deja nomás sin problema. Por ejemplo, cerrémosle al 1%. Le vamos a cerrar al 1% y este también al 1%. Vamos a ver qué ocurre. Se dan cuenta que estamos solo jugando con las estrangulaciones. Se extiende la. Miren lo que ocurrió. Sí, eso es lo que quería interpretar para que sepan una de las deficiencias de esta técnica. Sí, nosotros queríamos que regrese sin ningún problema, pero resulta ser de que se frenó, miren. Si se dieron cuenta aquí en esta parte, en el grafiquito aquí, se demoró. ¿Por qué se demoró? Porque el temporizador, en este caso del B, se dan cuenta que aquí, como le retardamos, le hicimos que se aumente el tiempo, ¿qué es lo que ocurrió? El tiempo de temporizado fue mayor que el tiempo de extendido. Entonces, si yo le abrí la valvulita al 100% significa de que cambió instantáneamente, pero en cambio ahora le estoy cerrando. Le estoy cerrando a tal punto de que el tiempo de cambio de estado de la válvula va a ser mayor al tiempo de extendido. Y por lo tanto, se provoca este retardo. Miren cómo se retardó. Entonces, ¿cuál es el inconveniente? Este es específicamente el inconveniente de esta técnica. La ventaja que cumple a cabalidad. Se cumple estrictamente la secuencia. Cerrémosle un poquito más. La gran ventaja de este método es de que cumple a cabalidad. O sea, si le dice extiéndase cuando se extendió completamente, eso ocurre. Pero mientras tanto, no ocurre con lo que pasa con las abatibles. El inconveniente del abatible era la posición, ¿no es cierto?, que tenía que yo desplazarle. En cambio, en este se cumple a cabalidad en forma estricta. Pero ¿cuál es el inconveniente? Este es uno de los inconvenientes, mire. Sí, vean, aquí como está retardado, se está demorando y me tocaría esperar el proceso, pero solo cuando se inicialice, solo cuando se energice. Es decir, que cuando yo le abra el compresor, la señal del compresor, mire el SEDA, cómo se demora. ¿Por qué se demora? Porque aquí está, vea, y recién cambió de estado la válvula. Y ahora sí me dice, ya está lista para que empiece el proceso. Sí, este fue un inconveniente. No siempre va a ocurrir, dependiendo de la secuencia, ¿no? Y ahora sí le arranco, mire. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? El B está extendido. ¿Pero por qué? Porque si le ven acá el temporizador, esperemos que se cambie rápido. Aquí, el temporizador sigue contando, miren. Sigue contando y aquí hay doble control, miren, en el B. Se encuentra por el B más y por el B menos, hay doble control. Y por lo tanto, ¿qué es lo que está esperando? Que pase el tiempo y recién regresa, miren. Regresa el B, regresa el A y se extiende el C. Sí. Y el momento de que se extiende el C, también se demora, miren. El C se extiende por el B. De aquí el tiempito, vea cómo se está pasando. Y hay el doble control. Hasta que cuando cambie de estado. Cambia de estado y ahí sí se arregló.
Entonces, ese es el inconveniente. Por eso es lo que, ¿cuál es la sugerencia en esta técnica? Abrirle por completo. La abrimos por completo, ¿sí? O en su gran mayoría, ya viéndole físicamente cómo es el comportamiento, por eso que utilizamos en el laboratorio, y ahí le vamos viendo cuál es la característica, ¿no? ¿Cuál es la característica? Ahora sí, le doy. Perfecto. Miren, ahora sí, se cumple a cabalidad la secuencia, pero ¿bajo qué inconveniente? El seteo de los temporizadores. Aquí estuvimos seteando, cambiando los settings, ¿no es cierto? Jugando con los tiempos. Ese es el inconveniente. ¿Sí? Pero ¿cuál es la ventaja? Que cumple a cabalidad. Se cumple a cabalidad. Entonces, por ejemplo, hasta aquí ya tenemos como consecuencia de los procesos que hemos visto. Estos son técnicas económicas. ¿Sí? Evidentemente, la una con respecto a la otra. El abatible, mucho más sencillito, ¿sí? Menos mantenimiento, más económico, pero ¿cuál es el problema? No cumple a cabalidad la secuencia. En cambio, esta técnica cumple 100% la secuencia, pero ¿cuál es el problema? Los ajustes de los temporizadores. Sí, no siempre ocurre. Y si se dieron ese problema, no le vamos a dar mayor detalle en el inicio de la secuencia cuando arranca. Para ese problema, arreglarle con la siguiente que vamos a emplear. ¿De acuerdo? Sí. ¿Tienen algún inconveniente? Bueno, la manera de poder verificar si es que tienen inconvenientes es que nos compartan, ¿no es cierto? Veamos, por ejemplo, al señor Francisco Endara. Don Endara, compártanos, tenga la bondad la pantalla para ver cómo está su trabajo. Esperemos que no se Ya, haya... Inge, le comparto. Ya, por favor. Muy bien, ahí dice señor Endara. No sé si ahí se observa. Sí, 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 ahorita sí ya. Muy bien. ¿Sí se observa? Sí, sí, bien está. Ajá. Arránquele, por favor, a ver cómo se le ve, para ver la funcionalidad. Pero las últimas configuraciones no le No puse, solo le estaba funcionó. atendiendo. A ver, dele, a ver, ¿qué hace? Algo ha de hacer. Justo está ocurriendo lo mismo, ¿no es cierto? Que nos pasó. Ya, ahí Ajá. arránquele. Intenta arrancarle, por favor. Muy bien. Sí, perfecto. Sigue con el inconveniente del inicio, ¿no es cierto? Pero ese nos ocurrió a todos. Sí, por eso digo, esta Sí. técnica, eso le vamos a solucionar con la siguiente práctica, ¿ya? Muy bien, muchas gracias. Sí, Ya, entonces, Inge. por favor, deje de compartir que nos ayude otro compañero. Muchas gracias. Sí. Veamos. Señor Mejía. Sí. Señor Endara, deje de compartir, ¿ya? Para que entre el señor Mejía. Ya dejé de compartir, Inge. O sea, sigo observando. Sí, se sigue observando que usted está compartiendo. Ah, sí. Donde dice dejar de compartir. Ahí mismo encima de la pantallita. O sea, encima del... A ver, compartir pantalla. Aquí está. Ah, sí, sí. A ver. A ver, ahí se observa otra vez el Fritzing, ¿verdad? Sí, ahí, salga de ahí, por favor. Claro que dice detener la compartición. Yo le presiono y se supone que no debe estar. ¿Dónde está el videíto? ¿Dónde está la cámara? Ahí dele un clic para que se cierre, se bloquee. Donde está la cámara, ahí hay una camarita, ¿no es cierto? Dele clic en la cámara. Chuta, he perdido en estas cosas, la Chale, verdad. tomé la lección. Porque, o sea, a mí ya me sale la pantalla que están todos conectados, pero... Sí, sí. Abajito de la pantalla, ahí hay una cámara. Ahí hay una cámara. Participantes, chatear, compartir pantalla, grabar, está ahí. Nuevamente le pueden compartir. Ya no creo que está compartiendo, Inge, porque Sí, ya no Ahí estoy. está, ahí entró ahorita. sale la Ahorita foto esto. que está hablando.
Sí, sí. Entonces, dele, señor, ¿cuál le Creo pusimos? que no estoy compartiendo, no sé. Pero ahí yo le veo, todavía está usted ahí. Mm, Bueno, veamos a ver si puede el señor Mejía. Dele, señor Mejía, comparta usted, por favor. Exacto, muy bien, señor Mejía, ya entró. Perfecto. Dele ahí, a ver si le funciona. Fue muy rápido. Otra vez, comparta. Dele, actívele. Nunca funcionó el B. ¿O es mi idea? Otra vez, actívele, por favor. Ah, sí funciona. A ver. Otra vez, dele. Algo le pasa entre el B y el C. A ver, el A sub 1. Ah, me parece que solo estrangulaciones nada más. Parece que sí está funcionando. Sí, parece que sí está funcionando. Son estrangulaciones nada más, ¿no? Sí, son solo regulaciones de velocidad nada más. Listo, muy bien. Muchas gracias. Deje de compartir, ¿ya? Veamos. Muchas gracias. Veamos, señorita Jessica. A ver, Jessy, dele ahí. Vamos a ver cómo le funciona. Ya, Inge, ya le comparto. Ya, ya. Sí Hágale puede por. ver, Inge. Sí se ve. Sí se ve. Sí. Sino que actívele, hágale, simúlele, por favor. Ver arriba desde Play. Ya, muy bien. No importa, dele nomás, acéptele nomás todo eso. Perfecto, córrele ahí. A más. Inge, el cilindro B no sé. No sale. No. Verá que sí se está pulsando. Sí se está pulsando el A sub 1. El A sub 1 sí se está Sí pulsando. se pulsa el azul. Pero se supone que sí salió, oiga. Porque se pulsó el B1. Ajá. Algo está ocurriendo. Hágale otra vez, por favor, niña. Extiéndalo otra vez. A ver, Ahí. ya, dele fuego ahí. Sale el A. El asa. Ya salió el B. ¿No es cierto? ¿Sabe qué? El tiempo del A sub 1 está muy largo. Déjele nomás, no le pague, no le pague. Vaya a la válvula de Ya. corte de señal del A sub 1. Eso, ahorita se desconectó. El azul 1 Sí, ahorita ya se desconectó. sería el de aquí. Sí, es que ahorita ya se desconectó. Déjeme ver cómo está. Déjeme solo ver arriba. Arriba. Es que no le está permitiendo. Salga, por favor. Desactívele, quítele la simulación. Eso. Bien. A ver. ¿Sabe lo que está hecho? Está mal. Está mal. Verá, ubiquémonos en la válvula direccional para el B, donde aquí dice B más B menos, en la 4.2 de la B. Ya. Ya. Sí le ve que la salida está mal ubicada. La salida por el punto 2 tiene que estar conectado al retraído del cilindro. Bájele un poquito a la pantalla para poder observar cómo está conectado el cilindro B. Ubíquese al cilindro B. Aló. Jessy, ¿qué pasó? Algo le sucedió. Se quedó congelada la señal. Sí, que sí es eso mismo que usted dice, está conectado al revés del cilindro, ¿no es cierto? Sí, está conectado mal. Por eso quería ver si solo le conecta bien
para ver si es que eso nos da buen resultado. Y lo mismo está pasando, ya se nos fue. Y lo mismo le está pasando en el Inge, cilindro C. ¿Sabe qué verá? Arréglele, ya no importa, ya salió de la conectividad. Arréglele el sí, Inge, cilindro pero B. Sí, el cilindro ya. B, los terminales a donde van a la salida y al regreso del cilindro, cámbiele. Lo mismo en el B y en el C también ahí le alcancé a ver que estaba mal conectado. Sí, entonces que usted le Ya, pone, Inge, ya lo voy a revisar. ya, solo eso, ya, muy bien. Veamos a alguien más. Veamos, señor Altamirano, Paul. A ver, por favor, compártanos, Paul. Muy bien. Vamos a ver cómo está. Bueno, al parecer sí está bien conectado. Sí. Mándela a simular, por favor. Exacto. Ya. Córrele ahí. Ay. Muy bien, córrele. Perfecto. Muy bien. Ya. Póngale stop. Verá, vamos a provocar ahora un cambio. ¿Sí? Le vamos a hacerle, por ejemplo, en este caso, ¿cuál es el problema que nos está dando? Es el extendido del cilindro C, que se nos está activando antes de darle el start inicial. ¿Cuál es el que le da el start? Le está dando el A sub 0, ¿no es cierto? Sí, vamos a hacer aquí una mezcla de las dos técnicas. En el A sub 0, póngale como abatible. Sí, cámbiele a abatible. Es decir, dele dos clics, excelente. Cámbiele eso. Ahora, ¿cuándo se activa eso? El A sub 0 cuando regresa. Sí, déjeme ver si le puso cuando regresa. Sí, ¿no es cierto? Ya. Ok. Muy bien. Cámbiale la posición ahora del cilindro, eso, póngale a 5. Muy bien. A 5 y el otro a 5. Perfecto. Ahora, retírele la válvula, la de temporizado, es decir, la válvula de corte de señal, quítele. Elimínele, le eliminamos eso y directamente esa mándele al C+. Perfecto. Muy bien, eso, cámbiale a que se vea de puntitos porque es de control. Muy bien. Ahora sí, simule. De entrada ya no hay ese inconveniente, ¿no es cierto? Sí, ya no hay el problema de la activación inicial del C. Ahora sí, púlsele. Muy bien, perfecto. Frénele otra vez. Frénele, quítele nomás. O sea, salga de la simulación. Frénele. Otra vez, actívele la simulación. Eso. Y ya no nos da el problema inicial del C. Sí, muy bien. Perfecto. Muchas gracias, Paul. Muy bien, muy bien. Sí, sí. Ahora sí, deje de compartir. Muy amable. Perfecto. Sí. Se le solicita de la manera más cordial a todos los compañeros, será los mix, ¿no es cierto? Porque se escucha ya que les están llamando a almorzar. Ahí está el señor Romero. Sí, de ese muy bien. Perfecto. Perfecto, muy bien. Sí, Inge, entonces, dígame, sí le escucho. le puedo presentar yo, es que estoy teniendo un problema. Ya, dele, dele. Ahorita le vemos. Déjeme que, solo para que comparta. Perfecto. Dele ahí. Aquí le vemos. Se ve tal vez ahí, Inge. La verdad, no. Déjeme ver, ya está compartido la pantalla. Sí, déjeme ver. Eso, ahí parece que ya está queriendo compartir. Ya, ahí está Marco. Se ve, Inge, ahí. La verdad, no. Solo está su nombre nomás, pero aún no se le ve la pantalla. Ahí sí, ahí está empezando. Ahí, Ya, muy bien, sí. Ahí hágale un poquito más grande para ver qué está sucediendo. Ah, se está activando dos veces el B. A ver, dele, dele.
púlsele. Sale. Sale 2 veces. Sale 2 veces. Y le prometo que si hubiésemos hecho la secuencia esa, sí, que sea A más, B más, B menos, B más, B menos, no hubiese avanzado. Sí, en cambio ahora le sale 2 veces. Ya, tratemos de identificar dónde está el problema. Veamos, sálgase de Y la simulación, solo para ver cómo está. Le he puesto las solenoides, las válvulas, perdón. Dice ahí, se activa. Bien, por ese lado está bien. Ya. ¿Quién le activaba el B más? ¿Sí se recuerda? Al B más era el A1, ¿no es cierto? en la 1, ajá. Ya, el A1. Está mandándose por ahí. Es como que otra vez se está activando. Sí, le cambié los tiempos también aquí Sí, y ya no póngale se nomás. activa nada ahora. A ver, Le voy dele a fuerte. poner en 20, Ya, pero ahí ya no se me activa nada, vuelta. veamos, veamos. Es que algo está sucediendo. Sí, ve. Ahí ya no se activa nada, vuelta, si le cambio el tiempo de 100. Ah, ya, ya. Ya, veamos solo las ubicaciones, ya. Veamos Ya. el A1. Déjeme ver el A1. Usted le tiene Oye, ahí. Eugenio, Dime, ábrele la configuración del cilindro. Ah, parece que los después están Sí, puestos que mal. del del cilindro B, B. Sí, ahí, Eso, ábrele, abra ábrele, del cilindro B. dos clics en el cilindro. Es Ahí dan en las etiquetas. etiquetas. Hasta el 95. Ah, por eso está Ahí pulsando. ponle Está 100. generando como un percutor. 100, 100, complete el 100. Bien está. ya. Y ahí córrale otra vez. Pon ras de las configuraciones de abajo al 100 todavía, donde pusiste 20. Ya. Eso, 100. Abajo también 100. Perfecto. ¿El otro también de una vez? Muy bien. Ahí sí, córrale, por favor. No, Otra vez salió. ¿Sabe qué? El B0 al parecer no está pulsado. Me da la impresión. Salga, salga, salga de la simulación. Eso ahí. No, sí está ya. pulsado. Sí está pulsado. B0. Está Eugenia, ahí. Dime, ponte en el cilindro C, sube un poquito. ya. El C menos tiene que ir al C1. Y está. Sí, parece que sí está. Sí, aquí está del C1 al No, no. C-. Desde la válvula dice el pistón. Sí, Sí está. Y del otro lado le extiende. Dele nuevamente la confirmación de la configuración del B. Otra vez ingrese al pistón, al B. Al cilindro B para ver las etiquetas. Ahí, dos clics. Bien está. Sí, sí está. Ciérrele, ciérrele. A ver. B, sí está bien. Está bien. Bájele un poquito, solo para ver los temporizados, cómo está funcionando eso. A ver, hay un... Eso ahí. Eso. Va al B. Ya. ¿Quién hace regresar? El B1. A1. Supuestamente está bien, oiga. No sé qué pasó. Ahí le cogemos ahí, se va al B. El B. El A1, déjeme ver el A1, ¿dónde está ubicado? El A1. y aquí, Dele dos clics al cilindro, al pistón. A eso, dos clics al A1. Etiquetas. Ah, también póngale 100, 100. Ya, córrale ahí otra vez. a ver, déjame ver el de acá.
También 100. Ya, bueno, esa ya la arreglamos, ¿no es cierto? Ya, dele ahí. Ujú. Eso ha sido, eso ha sido. De acuerdo. Ya. Y de una vez, solo para hacer con usted mismo una práctica, ya. Frene de la simulación. Cámbiele ahora el que nos estaba dando problema para el C. Ya. Sí. Cámbiele el C. O sea, para el C, ¿De ese acá? era el. Sí, sí, ese. Le quitamos el A sub 0, póngale abatible. Este. A ver. No, no, ese está bien. Ese, déjeme ver a dónde se ve ese. No, al C. ¿Quién le estaba mandando al La C? sub 1, es la sub 0, creo que era. El A sub 0. Sí, sí. Cámbiale ese, cámbiale el abatible. Dele dos clics en la valvulita del abatible. Salga de simulación. Ya, dos clics en la válvula. Hágale que seleccione el abatible de retorno. Ese. Ok. Ya. Eso. Le quitamos el temporizado. Lo que hicimos con Don Altamira. Le quitamos ese, la válvula de corte de señal, pero el que corresponda, verá, no quitará cualquiera. ¿Cuál le corta la de C? La de la que sale de la sub 0. La que sale de la sub 0, Ya. esa, quítele esa. Elimínele. ¿Qué le pongo? Nada, bórrele. Le pongo 0 aquí. Bórrele. Ya, le Quítele eso. borro este. Sí, muy bien. Quítele esa Ya. señal y mándele directo al C más. Esta al C más. Y al C más. Eso, le pone las liñitas de control, dos clics, control. Ya. Eso. Ahora cambie la posición. Dele en la configuración del cilindro. Póngale la sub 0 a 5.5. No, no, pero de la. En el A, eso. Ahí sí, póngale a 5.5. Ya. Perfecto, ok. Ahí sí, mándela a correr otra vez. Aceptar, correr. Muy bien. Ya no arrancó al inicio. Muy bien. Perfecto. Otro pulso dele para ver si repite la secuencia. Muy bien, ahora sí ha quedado bien. Muy bien, listo. Muchas gracias, muy amable. Ahora sí, deje de compartir para ver si regresamos a lo nuestro. Muy gentil. Ahí está, Inge. Muy amable, muchas gracias. Sí, regresamos a nuestras condiciones. Perfecto. Entonces ya estamos por acá, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, déjeme de una vez arreglarle este problemita que hemos tenido con el A sub 0. Venía acá, le quitamos este terminal. Sí, entonces, ahora también, ¿cuál fue una de las características de lo que se hizo aquí? Sí, básicamente que se utilizó, llamemos así, sí, se vio la necesidad de poderle resolver este tipo de inconveniente, ¿no? Para que nos quede, lo que normalmente se dice es que nos funcione a cabalidad el circuito, ¿no? ¿Cuál fue? El utilizar una técnica compuesta, ¿no? Sí, pero se dan cuenta que aquí, ¿qué es lo que ocurrió? Aquí ya llegamos al inconveniente de que al menos esta partecita de la secuencia no se va a cumplir. ¿Sí? Pero resolvemos el inconveniente en este caso, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Resolvemos que se nos extienda, ¿sí? ¿Cuál sería el inconveniente de esto? Es de que se extienda, como le vemos aquí en el grafiquito. ¿Dónde estaba el puntero? Ya se me perdió. Sí, que le resolvemos en el grafiquito de que aquí, si lo ubicamos en esta partecita de aquí, el cilindro C se va a extender un poquito antes de que A se recupere por completo. Sí, pero no habría problema, ¿no es cierto? Porque aquí son 5 milímetros y para que llegue al tope o al final de carrera será el equivalente a los 95 milímetros, si en el caso fuera esto real, ¿no es cierto? Entonces, veamos si es que aquí de igual manera se resuelve ese problema. Ya de entrada ya no arrancó, significa que estamos bien. Y arrancamos. Ahí se nos quedó el C. Algo ocurrió. Veamos, veamos. ¿Qué pasaría con el C? A ver, el C1.
Inge, creo que no le Inge, puso creo que los 5 milímetros en el cilindro. Ah, déjeme ver. Ah, sí, tiene razón. Tiene razón. Sí, se quedó pulsado, ¿no es cierto? Y ahí se quedó en doble control. Sí. Entonces sale C, regresa a C. Muy bien. ¿Sí? Entonces, esa es la característica, cómo se puede verificar la funcionalidad. ¿Sí? Y ahora, más o menos tratando de realimentar todo esto, ¿sí? Créame, esperemos de que no exista ninguna otra consideración en el caso de que algún rato si podemos retornar y hacer los ensayos. ¿Sí? Normalmente cuando ya terminamos esta práctica, yo lo que acostumbro a hacer es frenamos ahí y nos ponemos a hacer los ensayos. ¿Sí? Y normalmente hacemos los ensayos únicamente con abatibles. ¿Sí? Y aunque ustedes no lo crean, lo que hemos hecho hasta aquí se cumple al 100%. ¿Sí? Se cumple de tal manera que este simulador nos garantiza de que su funcionalidad es bastante apegada a la realidad. Desde luego que nosotros le hemos tomado en forma arbitraria retirar las características de cada uno de los cilindros. ¿Sí? ¿Cuáles son esas características? Sobre todo de características que le generan realidad, ¿no es cierto? ¿Sí? Por ejemplo, lo que es una amortiguación a los cilindros. ¿Sí? Le generan, por ejemplo, dejémosle solo en el A. ¿Sí? Y vamos a ver qué es lo que sucede. Esto es lo que en realidad le está sucediendo, ¿no? No me dejó. Déjenme solo ponerle aquí en esta partecita amortiguación. ¿Sí? Veamos si se genera con amortiguación. ¿Qué es lo que normalmente sucede con los cilindros reales, ¿no? Que tienen en su mayoría unos tornillitos que lo que hacen es incrementar, ¿sí? La amortiguación en el retorno, a la ida y al retorno. ¿Sí? Veamos. Apenita se puede ver de que hubo una pequeña consideración, pero resulta ser de que la funcionalidad, sí, de esta técnica y de las técnicas de la mayoría que vamos a hacer, se cumplen al 100%, ¿sí? Entonces, lo lógico y lo práctico hubiese sido tomarle en consideración esta técnica y llevarla a la práctica. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, la idea hasta aquí ha sido generar una nueva técnica como para poder resolver, irnos involucrando en la resolución de estos ejercicios. ¿Sí? Ahora, el día miércoles yo les voy a enseñar, perdón, el día jueves, si tienen alguna pregunta, alguna cosa para poder resolver otro ejercicio. Vamos a resolver un ejercicio un poquito más complejo, pero utilizando otra técnica. Pero para ver la otra técnica tenemos que partir un circuito sencillo. Y de ese circuito sencillo le hacemos un grande. Entonces, esa es la idea de la siguiente práctica. Sí, no vamos a avanzar mucho en la siguiente técnica, solo les voy a enseñar un principio que se fundamenta y podemos resolver estos de pronto inconvenientes que tenemos aquí. ¿Por qué inconvenientes? Evidentemente que todo esto sopesa el tema económico, ¿no? Que son elementos mucho más económicos y peor aún, los elementos como le vemos ahí, como las abatibles, ¿sí? Que resulta bastante barato. El inconveniente es el cumplimiento no tan específico, ¿no es cierto? No tan real de la secuencia. Se desplazan unos milímetros, pero eso es porque es el problema ese por la activación del abatible. ¿Sí? Si no tienen alguna pregunta, yo veo que todos sí le tienen bastante destreza, habilidad y más que todo, lo importante es que ustedes le interpretan por dónde va el problema. Sí, yo escuché y fue muy simpático el escuchar esa realimentación de que alguien ya sabe por dónde va y sabe por dónde está la configuración. Esa también es una de las maneras de poder identificar los problemas ya en la parte física, ¿no es cierto? En la parte real. ¿De acuerdo, chicos? Sí. Entonces, el día jueves yo les explico. Sí, dígame, sí lo escucho. Una última pregunta acerca Claro, del laboratorio. Solo para confirmar la secuencia de funcionamiento ya, del ejercicio que nos mandó de laboratorio. ya. Esa secuencia, según leyendo en el libro, es los dos cilindros le atrapan al pedazo de madera y después le avanzan y de ahí los dos taladros avanzan al mismo tiempo. Solo déjenme ver, lo que pasa es que solo para ver, Le faltó el de agarre, creo. déjenme ver en dónde estaba ese ejercicio. A ver, la verdad no le tengo a la manito ese, solo que me toca entrar al Moodle.
Sí, solo déjenme ingresar al Moodle. Ese está, diseño, aquí está. Ya, cuénteme, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? A ver, ya les comparto para que entre todos podamos definir, ¿sí? Y qué mejor que sea algo común, la funcionalidad. Tenemos que se Sí, por comparta. eso mismo era para que todos tengamos la misma Sí, sí, secuencia. está muy bien, está muy bien. Ya, ahí está más o menos una representación. Dícteme, entonces, ¿cómo es su propuesta de Claro, o secuencia? sea, sí, de lo que estaba leyendo en el libro es que primero le tiene que sujetar, o sea, los cilindros 3 deberían sujetar la pieza. Entonces sería, llamémosle 3 más, ¿le parece? Sí, sería Claro. 3 más, ya, de ahí dice Y de sujeta la ahí, pieza, ya. ajá, y de ahí el 4 empuja. Entonces sería 4 más o 4 menos. 4 más. ¿Seguro? Bueno, pongámosle 4 más. De ahí, Y de ahí los taladros, los dos, claro, tendrían serían que en avanzar. paralelo. Claro, sería 2 perfora, ¿no es Eh, cierto? pero ahí Ajá. falta el uno más, porque primero tiene que retenerle para de ahí. Entonces sería, Sí, sí, eso mismo era la duda, que ese es el que no sabía si ese le aplastaba o qué. yo, Después del 4 más iría el uno más, creo yo. O sea, yo lo entendí así. a ver, mejor, veámosle en el dibujito y cómo es la teoría que ustedes les revisaron. Sí, ¿cómo dice la funcionalidad de ese ejercicio? ¿Alguien sí me puede dar leyendo de lo que esté a la mano? Lo que pasa es que yo solo le capturé esta partecita. Y no me deja regresar. A ver ahí. Ah, es que... ¿Alguien sí le tiene el PDF a la mano como para poder abrir? ¿Y de lo que se trata? O bueno, alguien que me ayude a interpretar. Señor Altamirano, ¿cómo lo interpretó usted? Ah, ya, Inge, es que yo estaba leyendo ahí en el libro y decía que A ver. o sea, el primerito, el 3B, el 3A y el 4 están accionados. O sea, el 3 al mismo tiempo, 3 y Ajá, el 4 accionados. sí. Entonces Ya, yo aplastaría una vez y primero se abre el 3B y el 3A. ya, se abre. Ya. Ajá. Después de que se abre, se quita el 4. Se regresa el 4. Ah, como que le ala el material. Ajá. No, es que Como, dice que al último, el 4 le empuja y se quedan en la misma posición. O sea, el 3 accionado y el 4 le empuja al final el material. ya, Entonces, cuando yo aplasto el PB, se abre primero el 3A, el 3B y el 4 se regresa. Entonces, ahí yo pongo el material otra vez. ya. Entonces, ¿cómo sería la secuencia? A Dícteme, lo que solo yo como pongo el me... material, Ya. allá, ¿Cómo arrancaríamos? allá primero con el PB, Ya. Bueno, ajá, partamos de que el PB ya hemos activado. Solo la secuencia allá. nomás, ¿ya? El 3A y el 3B sería menos, O sea, sería 3, porque regresa. regresa, porque estuvo en un inicio Ajá. apretado. Ya, Sí. afloja. Entonces ahí, ajá, ahí encontraría el 3A 0 y Ya. hace que el 4 retroceda. Entonces, 4 regresa. Ya, Ajá. Después del 4 llega al 4A 0 ya. y el 2A y el 2B avanza. Entonces sería 2 más. Ya. Ajá. Ahí dice que justo ese Perfora. ratito cuando el 2A y el 2B avanza, el 1 le sujeta la pieza. Entonces, en el mismo instante que está Ajá, perforando, ¿no porque sería dice que primero justo, no sería que primero sujete y luego perfore? ajá, es que decía que justo siente que va a comenzar el taladrado y de una sola baja y aplasta. Entonces hasta eso el taladro ya llega a taladrar y le sujeta ahí un tiempo. Ah, entonces nosotros, preferible, como alguien dijo por ahí, sería preferible que primero el ajuste. Entonces pongámosle 1 ajusta y 2 perfora, Ajá, porque ese ya lo hicimos así, porque justo decía que primero, o al sea, mismo siente que instante. ya se mueve el taladro y baja Ya. el pistón y le tiene. Entonces ahí ya llega el taladro, taladra un momento y regresa otra vez el taladro y ahí Ya. le sujeta el 3A y Entonces el ahí, 3B y se levanta. entonces, por ejemplo, una vez que ya perforó, regresa, ¿no es cierto? Ajá, Regresa el taladro, regresa el afloja el taladro. 1, No, no, aflojaría. ahí le sujeta otra vez el 3B y cuando le sujeta, le quita el 1, Ah, ya, que le 3, sujeta el perdón, taladrado. 3 ajusta. Ajá. Ya, una vez que le ajusta, Ahí otra vez va el 4 y le empuja el material y ya le saca. Y ahí el se queda otra vez en 4, la posición del inicio. el 4 ajusta, pero el 1 nunca regresó. Si se da cuenta, el Mm. 1 se extiende, pero nunca le aflojó. Ah, no, sí, es que cuando el 3
se queda en más, el 1 se hace menos. Entonces aquí le podríamos haber puesto que 1 regrese. No, primero se hace 3 más, porque ahí le sujeta las dos pincitas. Ah, ya. Y Entonces entonces aquí, cuando le sujeta, ya está seguro, le quita el 1. pues le quito ahí y Ajá. 4 se extiende. Sí, y ahí se queda otra vez en la posición del inicio, donde el 3 está extendido y el 4 igual. Perfecto. Entonces afloja, ¿sí? Este como que le ala, el 1 ajusta, perfora, quita el taladro, ¿no es cierto? Otra Sí. vez vuelve a ajustar, afloja Y y el el 4 4 le empuja. el material. Sí. Perfecto. ¿De acuerdo? Sí. En todo caso, ahí, ¿cuántos cilindros son? 4. Entonces, Sí. ¿qué les parece si eso le normalizamos para todos, ya? Con esa secuencia capaz de que todos trabajemos sobre un mismo comportamiento. Sí. Ahí le vamos a Ya. utilizar las dos técnicas, ¿ya? Pero a mí me gustaría que empleen las dos, las que hemos de utilizar. Sí. El día miércoles, jueves vamos a hacer otra, pero hasta mientras yo creo que apliquemos estas dos. Sí, las abatibles y las de corte de señal. ¿Estamos de acuerdo? Inge, una pregunta. Sí. Sí, Inge, porque yo le puse en el momento del temporizador, ahí decía una válvula temporizada. Y yo le ocupé esa para que cuente el tiempo que se quede activada y Ya. cuando se desactiva, le activa para que regrese. Ah, sí, no, no habría problema. Ah, ya. Sí, Bien. sí, sí. Ajá. Bueno, chicos, Ya. sí. Eso Ya, nomás, Inge. ya, muchas gracias que estén interesados y estén preocupados de que estas cosas funcionen y más que todo tengan la habilidad y la destreza de poder seguir aplicando lo que estamos aprendiendo. ¿De acuerdo? Luego en la segunda unidad vamos a volver a hacer este tipo de tareas, pero en forma eléctrica. Sí, en forma eléctrica. ¿De acuerdo? Bueno, señores, muchas gracias. Cualquier novedad, ya saben, estamos para servirles. Me comentan nomás. ¿Sí? Ya es como es 11:37, me imagino que ustedes también ya se alistan para la siguiente asignatura. Sí. Que tengan un excelente día y muy buen inicio de semana. ¿Sí? Cualquier novedad estamos hablando estos días y el día jueves continuamos con lo planificado. ¿Sí? Cuídense mucho y hasta luego, chicos. Hasta luego.